protocolo TCP/IP versus el protocolo OSI. Bueno, para el protocolo TCP/IP entonces podemos decir por ahora, eh, ya que será explicado con más detalle por otros compañeros, que proporciona una transmisión, o sea, es un protocolo que proporciona una transmisión fiable de los paquetes de datos en las redes y que pues es la base de Internet. Como características, pues que es un modelo estándar en Estados Unidos desde 1983, que tiene unas excelentes herramientas para poder crear grandes redes y que no depende del fabricante. Gracias a que no depende del fabricante podemos llegar a las ventajas y es que soporta múltiples tecnologías y plataformas y que pues como es la base del internet pues es imprescindible para internet. Como desventajas pues que gracias a las capas que se le han disminuido pues no distingue de manera efectiva entre servicios, interfaces y protocolos y pues que tiene un pésimo rendimiento en el uso de servidores de fichero e impresión. Para el modelo OSI, entonces podemos, digamos, entender que es un modelo de referencia para los protocolos de red y desde él se pueden explicar otros protocolos. Pues lo que busca es lograr interconectar sistemas de procedencia distinta. Como características tenemos que pues es un protocolo menos condicionado dado que es un protocolo de referencia y en un inicio pues no tuvo en cuenta la interconexión entre redes distintas. Como ventajas pues que él sí define claramente el concepto de servicio, interfaz y protocolo que proporciona a los fabricantes digamos que unos estándares que permiten que haya una mejor compatibilidad y como desventajas pues que el problema es que como a la otra se le habían quitado algunas capas, a esta sí tiene más capas, tiene 7 capas y esto hace que hay ciertas actividades que sean redundantes y la cantidad de código en su implementación inicial generó lentitud. Bueno, de la misma manera, digamos que superficialmente miremos las capas entonces de TCP/IP. Tenemos una capa de aplicación que lo que hace es que contiene la lógica necesaria para posibilitar las distintas aplicaciones que necesite hacer el usuario. La capa de transporte, que es el procedimiento que garantiza una transmisión segura. En la capa de internet, que tenemos procedimientos que permiten que los datos atraviesen las diferentes redes que tiene cada dispositivo. Las capas de acceso a la red, que son procedimientos que permiten el intercambio de datos entre la red y el sistema final al cual se, se están enviando, al cual se están accediendo los datos, y la capa física, que pues es la interfaz física como tal dispositivo por donde se pueden enviar pues los pulsos eléctricos o la información. Para el modelo OSI, digamos que tenemos las 7 capas, la capa de aplicación, la capa de presentación, la capa de sesión, la capa de transporte, la capa de red, la capa de enlace de datos y la capa física. Ahorita veremos que no es que dos sean reemplazadas por una del modelo TCP/IP, sino que digamos que el modelo TCP/IP abarca eh, capas no en su totalidad, sino puede ser una capa, dos capas y media, más o menos. Entonces la capa de aplicación provee acceso al entorno y los servicios de información, la capa de presentación proporciona independencia a los procesos de aplicación, la capa de sesión establece, gestiona y cierra conexiones entre las aplicaciones cooperadoras, la capa de transporte se encarga de la seguridad de la transferencia de los datos, la capa de red establece, mantiene y cierra las conexiones, la capa de enlace de datos tiene el servicio de la transferencia de datos que sea seguro y la capa física que transmite las cadenas de bits o los pulsos eléctricos finales que van a ser conducidos. Para la comparación de los dos modelos, entonces, pues vamos a iniciar pensando entonces que OSI es un modelo conceptual general, mientras que TCP está diseñado para resolver un conjunto específico de problemas. ¿Por qué? Porque OSI se desarrolló antes de que se inventaran los protocolos, en tanto que no está orientado a ningún conjunto específico, mientras que TCP/IP sí fue una descripción de los protocolos que ya existían cuando se creó y se hizo estándar en Estados Unidos. TCP/IP no tiene una capa de presentación o sesión, que es lo que no le permite distinguir entre los conceptos que veíamos al principio,
La capa de internet de TCP/IP no aprovecha los servicios de secuenciación y reconocimiento, y pues digamos que OSI es genérico e independiente del protocolo, mientras que TCP, como estaba orientado a ciertos protocolos, pues está basado en esos protocolos que en este momento son los estándares desarrollados por internet. Como semejanzas, pues que ambos se basan en el concepto de un gran número de protocolos independientes, y que pues la funcionalidad de las capas viene a ser similar, o sea, el conjunto de capas tiene una funcionalidad similar. Y como vemos acá ya a este lado es lo que les estaba diciendo anteriormente. TCP/IP no es que una capa abarque un completo número de capas del modelo OSI, sino que abarca, por ejemplo, la capa de aplicación de TCP/IP abarca aplicación, presentación y una parte de sesión, y la capa de transporte de TCP/IP abarca transporte y una parte de sesión. Em, Mientras que, por ejemplo, la capa física sí es igual en ambos modelos. Bueno, como ejemplo para la capa de TCP/IP, pues miremos los protocolos que se utilizan en cada capa. En la capa de aplicación, protocolos como el NFS, NIS, DNS. En la capa de transporte, TCP, UDP, SSTP. En la capa de internet tenemos el uso de los protocolos IPv4, IPv6. En la capa de acceso a la red, IEEE 802.2. En la capa física, IEEE 802.3. El ejemplo para el modelo OSI, pues podemos ver que en la capa de aplicación es cuando, por ejemplo, adjuntamos un PDF y que sale un mensaje por protocolos de correo. En la capa de presentación, cuando pues se muestran los caracteres que están codificados en código ASCII, o la compresión de una imagen em, JPG, PNG. En la capa de sesión, cuando digamos que hay una negociación entre cliente y servidor para la transferencia de información. Bueno, para la capa de transporte, sí, pues el uso de protocolos UTP, TCP. En la capa de red, el uso de protocolos IPv4, IPv6. Y en la capa de enlace de datos, una capa que se convierte en una trama y transmite en una capa física en forma de señales eléctricas, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. La capa física pues son los conectores, los terminales, las corrientes eléctricas, los niveles de tensión que se puedan tener para poder transmitir esta información en formas de onda. Y aquí están las referencias por si quieren saber un poco más del tema. Gracias.